Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo más técnico sobre la historia de la navegación en España hasta el siglo XVI-XVII, ¿no? Que es cuando se producen los mayores méritos de navegación de los españoles y aportaciones. Y luego daremos un salto a lo que es el Star Tracker de Crisa de la misión Rosetta. Hablamos ya del espacio del siglo XXI, ¿no? Y empezamos con los fenicios, que aprendieron astronomía de los caldeos, y utilizaron la osa menor o la mayor para designar el norte, ya en los fenicios. De los fenicios pasa a Tales de Mileto. Bueno, la osa menor, la osa mayor y las estrellas circumpolares que están por allí, ¿no? De los fenicios Tales de Mileto aprendió, y este también los pasó a Grecia sobre el 600 AC, aunque dicen que había griegos ya usando las estrellas desde lo de los argonautas, cuando Chirón o Quirón desarrolló una especie de almanac náutico, ¿no? Para conocer constelaciones o estrellas septentrionales, para conocer la latitud o para conocer la altura del polo, ¿no? Lo que llamamos latitud es de polo a polo, vamos dividiendo en líneas horizontales, y eso es para arriba y para abajo, de polo a polo, en la latitud, ¿no? Y luego vendrá ya con los siglos la longitud, que es de izquierda a derecha en la misma latitud, ¿no? Y ya conocían, dicen que la época de los argonautas, Homero y Troya y tal, cientos o miles de años antes de AC, pues ya utilizaban las constelaciones o estrellas septentrionales para conocer la latitud o la altura del polo. Y estos conocimientos básicos sobre estrellas circumpolares se mantiene hasta que los árabes invaden la península, y cuando ellos invaden la península, pues se establecieron en Córdoba, Zaragoza, Granada, Toledo, Sevilla sus escuelas y academias de ciencias, ¿no? Son conocimientos que habían dejado los antiguos en estas academias, ¿no? Por ejemplo, con Almanzor se recogieron libros de Grecia y se tradujeron al árabe, como el Almagesto de Ptolomeo en el 827 DC, después de Cristo. Y de este Ptolomeo otras obras de, de este Almagesto de Ptolomeo y otras obras también se hacen otras obras de astronomía, Tebiz, Albactemio, que son las tablas toledanas de Arzaque, que es un árabe español, con tablas con los movimientos y los lugares de las estrellas fijas. La mayor parte son traducciones o extractos de astrónomos y matemáticos griegos, ¿no? A estos escritos y academias vinieron a enseñarse durante muchos siglos. Aquí participaban muchos hispanos y también se comunicó a muchas naciones, ¿no? Por ejemplo, Gerberto, monje francés, que después fue Papa Silvestre II. Luego Campano de Novara, Gerardo de Cremona, que tradujeron todas estas obras de los árabes de las academias que habían aquí en la península al latín, José Hispano, Oliva, Abelardo, que propagó por Francia e Inglaterra todo, pues estas ciencias, los ingleses Daniel Morley y Robert Ketenensis, los rabinos o judíos españoles también traducían al hebreo y al latín. Y este espíritu, aquí de los árabes y tal, con las academias, también pasó a los reinos de Castilla y León, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, que reunió a muchos interesados en varias academias, particularmente una conferencia en Toledo para rectificar las tablas de Ptolomeo, que le costó al rey 40.000 escudos. Estas serían las tablas alfonsinas, referidas desde el meridiano de Toledo, ¿no? Y con la publicación de estas tablas alfonsinas empezó en España el uso de los números árabes, en vez de los romanos, hasta entonces los usados en toda Europa, ¿no?
Ya era por el año 1300 DC, año de la coronación de Alfonso X el Sabio, ¿no? Después, 4 años más tarde, hizo que se rectificasen las tablas, ¿no? Y estas tablas fueron por más de 2 siglos la norma de todos los astrónomos y navegantes europeos, ¿no? Con muchas copias escritas en toda Europa, ¿no? Con fallos, escritas traducidas con fallos, ¿eh? Y bueno, ya en este siglo XIV, 1300 DC, ya se usaban instrumentos como el astrolabio u otros, ¿no? También destacaba ya en esta época una figura importante que era Raimundo de Lulio, mallorquín, en 1272. Hizo cosas, por ejemplo, como un instrumento precursor del quartier de reducción, que todavía en uso hoy en día, para determinar puntos de llegada o saber algún tipo de situación, ¿no? El quartier de reducción. O una rosa de los vientos, de 16 vientos. Menciona la aguja náutica o del imán, o también habla de las cartas marítimas, ¿no? Este Raimundo escribió El arte de navegar, ¿no? Y otros libros, ¿no? El arte de navegar. Su doctrina fue bien admitida, muy bien admitida en Francia, donde le dieron a su doctrina una cátedra especial en la Universidad de París en 1515, ¿eh? O sea, estamos hablando de que él publicó su obra El arte de navegar en 1272 y va a durar, pues eso, 2 siglos, 1515 y más, ¿no? Se hizo general su sistema en aquel siglo y también en España. En el siglo en que lo publicó ya se hizo general, 1272. Por ejemplo, Felipe II, que es ya del 16, que tenía los tratados de esta cátedra, ¿no? Los quería, ¿no? Leía. Felipe II leía los tratados de esta cátedra que ponían ahí en París, en 1515, y del autor mallorquín. Y como lo prueban algunos libros que existen en la biblioteca del Escorial, rubricados por el propio Felipe II, ¿no? Son tratados de la cátedra esta de París que habían hecho para difundir la doctrina del mallorquín a través de sus varios libros, en especial el arte de navegar. Ya vemos aquí un arte de navegar con el mallorquín Raimundo de Lulio, que pues por él ya sabemos que ya había imán, aguja náutica, como una especie de brújula, ¿no? Las cartas marítimas, y muchas cosas. El astrolabio. Pero, todos estos conocimientos todavía no daban la confianza para abandonar el método ordinario del cabotaje, de ir por la costa, con escalas por todos los puertos conocidos, que hacen la travesía más larga, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo XIII todavía, ¿no? Sobre el imán, ya Homero o Plauto dicen que lo mencionan en su uso en la náutica, griegos, fenicios o romanos lo conocían, Séneca también dijo que ya atravesaban los océanos, algunos se atrevían a atravesar los océanos, en vez de ir por el cabotaje por la costa. Sin embargo, en los trabajos de Plinio, unos trabajos extensos de Plinio sobre la náutica, y las invenciones y las investigaciones sobre la náutica y sus invenciones, y también, aparte de estos trabajos de Plinio, las investigaciones de Mr. Dutens, quienes ponen en duda el uso del imán en la náutica, en todos estos antiguos tiempos de los griegos, fenicios o romanos, ¿no? Los dominicanos y otros frailes extractan que los chinos llevan utilizando la aguja de marear, hierro con imán, desde hace 1000 o 3000 AC. Son muchos los testimonios que aseguran que la aguja náutica era usual en Francia, Italia, España, antes ya del siglo XIII, ¿no? Franceses, ingleses, nórdicos, algunos de ellos se atribuyen la invención de la brújula, ¿no? Los italianos de Amalfi dicen que la versión moderna de la brújula
suspendida en un eje vertical en una caja, en vez de estar en un madero flotando en un recipiente con agua, esta versión la inventó Flavio Gioia, a principios del siglo XIV, en Amalfi, y la llamó bossola, de la que se dice que viene la palabra brújula, ¿no? En general, se atribuye a los árabes el paso del uso del imán a los europeos, y quizás desde India o China. Raimundo de Lulio, en 1272, escribió que los marineros se guiaban por la estrella polar y la aguja tocada al imán señalaba el septentrión, una manera de decir el norte seguramente, ¿no? En otro libro cita la carta, el compás, la aguja y la estrella de mar como los instrumentos básicos de la navegación. Este Raimundo de Lulio. O sea, aquí ya está hablando de la carta, el compás, la aguja y la estrella de mar, que será otro instrumento, ¿no? Y a pesar de todo esto, los marineros, o muchos de los marineros, no osaban todavía alejarse de las costas y cruzar mar abierto acortando los viajes. Esto todavía a principios del siglo XV. Se quería saber la situación de la nave en cualquier día y hora, en medio de los mares, ¿no? Se necesitaba un instrumento para observar los astros y las tablas de sus declinaciones y movimientos, ¿no? Determinar la latitud y hacer aplicable en la mar el uso del astrolabio que se usaba en tierra, ¿no? Y también mejorar las cartas hidrográficas, ¿no? La latitud en tierra se hacía desde antes de Ptolomeo, midiendo la longitud de la sombra meridiana del mediodía en el solsticio de verano, ¿no? Pero eso se hacía en tierra. En el mar era más difícil por los vaivenes y los movimientos del buque para fijar y medir las sombras, ¿no? En el siglo XIV o XV paraban las naves en tierra para tomar la altura del sol con un astrolabio de palo de 3 palmos de diámetro, que se montaba en 3 barras a modo de cabría, ¿no? Y entonces se hacía para conocer la línea solar y saber la altura de aquel lugar. La altura se refiere a la latitud de aquel lugar, ¿no? Consta que los portugueses, con el infante don Enrique y el rey don Juan II, hicieron estudios con judíos y astrónomos como Martín de Bohemia y también muchos de la corona de Aragón, el propio gente de la escuela de Raimundo de Lulio y también el principal piloto de la corona de Aragón, que le costó mucho traerlo a Lisboa a que enseñase a los pilotos portugueses, ¿no? Y entonces estos son los portugueses haciendo sus cosas, sus estudios, y son los primeros que hacen el uso rústico de un astrolabio de latón en la navegación, en vez de bajar a tierra a medirlo, a utilizarlo en tierra, ¿no? No en tierra, ¿no? Y entonces hallaron alguna manera de navegar por la altura del sol medida en mar, e hicieron unas tablas de la declinación, igual, parecido a las que se usan ahora, pero bueno, con muchos fallos de aquel tiempo, claro. Sin embargo, hay que decir que en estos siglos también era peligrosa la ciencia, ¿no? Porque podía ser acusado de mágico o hereje y ser quemado en la hoguera, ¿no? Entonces había que adoptar todos los avances siempre con cuidado de no enfrentarte con la religión, con los dogmas de la religión, ¿no? Aunque hay que decir que son muchos de estos avances lo hacen los reyes, los nobles y también los religiosos, muchos religiosos, ¿no? Porque van unidos los monasterios, las traducciones al latín, el guardar libros, tal, ¿no? Pero si eras cristiano viejo, te adaptabas más o menos, contando con contactos, pues te ahorrabas el tema de la hoguera. Sin embargo, si eras muy distinto, pues ahí cogías riesgo, ¿no? Entonces, hablamos un poco había una astrología natural, que era una rama de la física
de estudio de las influencias físicas de los astros, ¿no? Que hay con instrumentos como se desarrollará más adelante el barómetro, el termómetro y otros, ¿no? Y también en estas épocas, 14 o 15 y anteriores, había otra astrología, que era más bien para predecir acontecimientos futuros relacionados con el ser humano, esto por las posiciones de los astros, los aspectos suyos y las influencias de los cuerpos celestes, ¿no? Su origen es muy antiguo, en estos dos tipos de astrología, ¿no? Y la astrología más bien de predicción, así de cosas de los humanos, también se pudo heredar de los árabes, ¿no? Muchos príncipes estudiaron este tipo de astrología de predicción de acontecimientos humanos. Por ejemplo, el emperador Tiberio en Roma, Tiberio, que es el de la época de Jesús, Catalina de Médicis, Enrique III y IV en Francia y el rey Don Pedro IV en Aragón, ¿no? Bien. Y ya hemos visto hasta dónde se llega lo importante que es Raimundo de Lulio. Y asolada Grecia en el siglo XV por los turcos, tomada Constantinopla en 1453, muchos sabios griegos abandonaron su patria y vinieron a las principales ciudades de Italia, donde abrieron escuelas que contribuyeron mucho a la proyección en Europa del Renacimiento y después del Renacimiento de la Ilustración en siglos posteriores, ¿no? Contribuyó a ello no solo estas escuelas de los griegos que vienen de huir de los turcos, ¿no? Contribuyó a ello también el rey don Alfonso V de Aragón, que por entonces era rey de Nápoles, ¿no? Decidió formar una gran biblioteca de códices y tratados, y junto a estos griegos que vinieron y los muchos volúmenes que ellos traían, se hicieron traducciones al latín de muchas obras, ¿no? Desde el griego y desde otras lenguas, ¿no? Y a esto se sumó la gran difusión de multiplicación de libros, que es la imprenta, ¿no? La imprenta también surgió por esta época, comenzaba, y así los primeros libros que se imprimieron, por ejemplo, fueron los Elementos de Euclides, ¿no? Y la Geografía de Ptolomeo, ¿no? Estas llegaron a las imprentas europeas, ¿no? También el Tratado Cosmográfico de Pomponio Mela sobre la situación del planeta. Las obras científicas de Lulio dieron fama a las imprentas de Valencia y Barcelona, de Raimundo, y se produce la aparición de nuevos estudios y tratados de mucha gente, ¿no? Recopilando, añadiendo, rectificando, de todo, ¿no? Hay que decir, Colón, gracias Cristóbal Colón a todas estas publicaciones que él pudo estudiar, a todas las contribuciones de los griegos, los de Aragón, los de Lisboa, los italianos, ¿no? A su propia experiencia de marino, que pues dio muchas vueltas. Dicen que incluso estuvo en la guerra civil ahí de Castilla en un bando, o contra Castilla ahí en los condados catalanes, ¿no? Y bueno, y gracias también a que él tiene muchos contactos, recibe muchos testimonios de marineros y habitantes de las islas del océano Atlántico, ¿no? Entonces, Colón consiguió, con el fundamental apoyo de los religiosos dominicos de San Esteban de Salamanca, en cuyo convento se celebraron en 1486 las juntas de astrólogos y matemáticos, donde propuso Colón sus conclusiones y sus hipótesis, y entonces fue muy importante el favor de los religiosos. Este favor convenció también a mayores letrados de la escuela, y estos le apoyaron frente a los reyes católicos en su propuesta, ¿no? Por ejemplo, importante fue el maestro Fray Diego de Deza, catedrático de prima teología y maestre del príncipe Don Juan. Con esto se convenció de la expedición a los reyes católicos, ¿no? Con muchos elementos fiables, aparte de lo de Colón, ¿no? Y esto dio pie al gran descubrimiento de América, ¿no? Que cambió la cara y el concepto del mundo, ¿no? Y salvó muchas vidas
cuando en Europa había hacinamiento y había falta de recursos, de alimentos para todo el mundo. Pudo emigrar mucha gente a Europa ya con el paso de 1, 2 o 3 siglos, ¿no? A América, y más gente después también, 16, 17, 18, 19, 20. Y no solo eso, en América se descubrió un oro fundamental para la defensa de los cristianos en el Mediterráneo y en Europa. Y también se descubrieron alimentos muy importantes. Por ejemplo, el tomate, muy importante por tener muchas vitaminas y ser fácil de cultivar. Y la patata, también por ser muy rística, ser cultivable en tierras duras o con poca lluvia, ¿no? Que salvaron muchas vidas en Europa, ¿no? Fue muy importante, el descubrimiento de América. En esta época de finales del siglo XV y principios del XVI empezaría una propagación científica y junto con el continuo ejercicio de la navegación se crearía una nueva ciencia físico-matemática sobre la navegación, ¿no? Colón se dirigió observando la latitud por el Sol y observando también se dirigió por la estrella polar, ¿no? Observó el giro y la fuerza de las corrientes y de los vientos, ¿no? Hablamos también del rabino Abraham Zacuto, natural de Salamanca y profesor de astronomía en Zaragoza. Atraído por los reyes de Portugal, fue a Lisboa en 1492, publicó su almanac que sirvió de guía a navegantes españoles en el siglo XV, ¿no? Todo eso limitado, ¿no? Limitado, pues ya cuando se meten en el Atlántico los almanacs sirven menos, ¿no? Y cuando van más al Ecuador, se meten en el Atlántico y hacia el sur. En Salamanca prosperó el estudio de las matemáticas, ¿no? Desde el siglo XIII, floreció en el siglo XIV y en el siglo XV, desde Salamanca, pasó Pedro Ciruelo a enseñarla a París, ¿no? Y Gonzalo Frías, monje jerónimo y catedrático, dejó escritos nada menos este Gonzalo Frías 17 volúmenes sobre todas las ramas de las matemáticas, de los que se conservan manuscritos en el monasterio del Parral, ¿no? Vemos aquí pues un montón de hispanos que contribuyen a las matemáticas, el arte de la navegación y muchas cosas, ¿no? Entonces ya se crea en Sevilla una universidad particular para los adelantamientos de la marina y la navegación. En 1503 se crea la Casa de la Contratación en Sevilla para el tráfico y comercio de los nuevos territorios que se descubren. El rey católico llamó a varios prácticos de Indias, Díaz de Solís, Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa, Américo Vespucio, para que continuasen las expediciones, y decidió que Américo Vespucio se quedase en Sevilla para hacer las cartas de marear, ¿no? Él se va a quedar en Sevilla y el resto de los prácticos y de la escuela de los prácticos va en muchos viajes en las carreras de Indias, traen datos para hacer las cartas de marear. Por eso viene el nombre de América a los nuevos continentes, América del Sur, del Centro y del Norte. Este Américo fue examinador, junto con otros examinadores, de todos los pilotos de la carrera de Indias, censor del catedrático de cosmografía y censor del cosmógrafo fabricante de instrumentos, ¿no? En este tiempo se hacían oposiciones para los pilotos, donde acudían opositores de las universidades y de los puertos de España. Los mejores pasaban a una enseñanza de 1 o 2 años, donde daban un tratado de la esfera, el regimiento de navegación para saber la altura, para saber la altura del Sol y del polo, ¿no? Y del polo. Uso y construcción de la carta, para echar el punto sobre la carta y saber el lugar en el que se halla la nave en cualquier momento. La construcción y manejo de los instrumentos, aguja de marear, astrolabio, cuadrante, ballestina, ¿no? El uso de un reloj general diurno y nocturno para saber los días de luna, las horas de las mareas, para asegurar
todas las entradas y salidas de los puertos o cuando toman tierra hacer las aguadas. En 1523 nombró el rey por cosmógrafo y maestro de hacer cartas, astrolabios y otros instrumentos de navegación, con 30.000 maravedises al año de sueldo, a Diego Ribeiro. Diego Ribeiro. Y en 1532 se le dieron 60.000 maravedís por inventar unas bombas de metal para sacar el agua de las naos. También en 1528 Alonso de Chaves también tiene cargos parecidos, Sebastián Caboto, Diego Gutiérrez, Pedro de Medina, Vicente Barroso. Y Vicente Barroso, el primero en España que hizo bombas de madera para achicar agua más útiles y baratas que las de metal del cosmógrafo Diego Ribeiro. Y estos pilotos que venían de la oposición y estudiaban, hacían las carreras a las Indias, ¿no? Y todas las expediciones, tanto Indias occidentales como Indias orientales, ¿no? Magallanes, el paso de Magallanes, el estrecho de Magallanes, Filipinas, Molucas, por todos lados, ¿no? Se multiplican gracias a esta escuela de pilotos, ¿no? Y entonces entregarían y serían los pilotos de las armadas, de las flotas, y entregarían cada diario de cada expedición con los que ir haciendo las cartas, ¿no? Con numerosos apuntes y mediciones en cada uno de los sitios de todas las carreras y con el que hacen cartas grandes, ¿no? A principios del 16 siguen contándose con expertos de todos los países que llegan a Sevilla, también como el inglés Juan Caboto, el capitán portugués Fernando de Magallanes en 1518, ¿no? Hay secretismo también, las cartas y los demás instrumentos se guardaban en una arca de 2 llaves que tenían el piloto mayor y el cosmógrafo más moderno, ¿no? Esto era para evitar su difusión a otros países o intereses de particulares mercaderes, ¿no? Hablar de Pedro Mexía en Sevilla en 1537, cosmógrafo de la contratación. Alonso de Fuentes, también sevillano Martín Fernández Enciso, con obras muy importantes. Esto no mencionamos estas obras de Enciso, pero hay bastantes obras ahí y que se han utilizado después por muchos otros, ¿no? Las tablas de Zacuto o las tablas de Regiomontano no servían para las Indias, ¿no? Había que corregir las tablas de los movimientos celestes y especialmente los de la Luna, Júpiter y Venus, ¿no? Que se utilizaban para ir midiendo y saber dónde están las cosas, ¿no? Escribía Mercado en 1568 que desde hace 30 años era muy raro navío que se perdiera, porque partían en buena coyuntura y ni rehusaban de partir a la entrada o mitad del invierno, O sea, incluso a la entrada o mitad del invierno ni siquiera rehusaban de partir por los conocimientos y la confianza que iban teniendo, ¿no? Y eso que en tierra, en invierno, ni siquiera se hacían campañas de tierra en invierno, Pues fíjate, en mar aún menos. Y incluso se cerraban 4 meses del año en los puertos para que nadie entrara y saliera porque era peligroso. Y bueno, destaca Pedro Medina, que dedica su arte de navegar, otro arte de navegar, que nada menos que en 8 libros, lo dedica al príncipe Don Felipe en 1545, ¿no? Es un libro muy completo y famoso, impreso en Valladolid primeramente, en 1581, casi 40 años después, Mr. Coignet en Amberes publicó un suplemento a la obra de Medina. Esta obra de Medina, Arte de Navegar, fue traducida al instante al italiano, al francés, al flamenco y sirvió por mucho tiempo de guía a los navegantes de todas las naciones, tanto que Nicolás Nicolai, geógrafo del rey francés Enrique II, diría sobre esta obra de Pedro Medina: «Oh, feliz nación española, cuán digna eres de loor en este mundo
que ningún peligro de muerte, ningún temor de hambre ni de sed, tú y otros innumerables trabajos que han tenido fuerza, para que no hayas dejado de circundar y navegar la mayor parte del mundo, por mares jamás surcados y por tierras desconocidas de que nunca se había oído hablar, y esto solo por el estímulo de la fe y de la virtud, mucho más lejos que cualquiera de los antiguos, ¿no? Los franceses, esto lo dice el geógrafo del rey francés, encantado con la obra de Pedro Medina, que como dijimos, lo usarían todos los navegantes, ¿no? Otra nueva obra española que se va a utilizar como modelo en muchas escuelas de náutica, igual que Raimundo de Lulio, igual que la de Enciso, que también hizo cosas. Y los franceses tanto honraron su obra para sus escuelas náuticas que reimprimieron la traducción francesa por lo menos en 1561, 1576, 1615, 1628. Medina debe ser reconocido como uno de los padres de la ciencia náutica, ¿no? Trazando casi el primero, el camino que después siguieron otros, perfeccionando y corrigiendo ese camino en los próximos 3 siglos, ¿no? Pedro Medina nació en Sevilla en 1493 y su obra, como decimos, primeramente impresa en el 45, fue reimpresa varias veces en francés, inglés, alemán, italiano, flamenco, y fue muy aplaudida, ¿no? Este Pedro Medina fue examinador muy principal de los pilotos y maestres de la carrera de Indias. Sin embargo, hay que decir que Pedro Medina no fue el único, ¿no? Al mismo tiempo se terminaba de imprimir en 1551, en Valladolid también, el Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar, otro arte de navegar más, por Martín Cortés, ¿no? Estas doctrinas de Cortés las presentó con más claridad y brevedad que Medina, ¿no? Y era más fácil, ¿no? Y por esto los ingleses lo apreciaron más que lo de Medina, ¿no? Traduciéndolo al inglés para su fomento expedicionario y imprimiéndolo en 1561. Lo tradujo un inglés, ¿no? Hablaba de la cosmografía necesaria para la navegación, los movimientos del Sol y la Luna, las oposiciones, las conjunciones, los eclipses, división del tiempo, hablaba de las mareas, los anuncios de las tempestades, fabricación y uso de instrumentos, vientos, cartas de marear, con los grados de latitud ya metidos ahí, el imán, la fábrica de la aguja, la construcción y el uso del astrolabio, tomar con el astrolabio las alturas del polo, mediante la altura meridiana de mediodía y la declinación del sol, la fábrica y uso de la ballestilla para tomar las alturas del polo, otro instrumento para fuera del mediodía saber la hora y la altura del polo por los rayos del sol. Habla de las leguas que se recorren por grado, echar el punto en la carta, que es saber dónde estás en la carta, también otro instrumento para saber las horas del día y el rumbo en que sale y se pone el sol, ¿no? Se reimprimió muchas veces, ¿no? Martín Cortés era natural de Bujaraloz, en Aragón, ¿no? Y hay que decir que el traductor inglés de Martín Cortés llega a decir: presento a la vista de mis amados lectores el arte de navegar, siendo el fruto y práctica de Martín Cortés, español, de cuya habilidad y perfección en asuntos náuticos la misma obra es suficiente testigo, porque no existe libro alguno en lengua inglesa que en método tan breve y sencillo descubra tantos y tan raros secretos de filosofía, astronomía,
cosmografía y en general todo cuanto pertenece a una buena y segura navegación. Vemos, como hemos visto, otro más de arte de navegar, en este caso Martín Cortés, otro más, ¿no? Con el que se difunde al resto de Europa cómo se navega, por eso España ha descubierto América y al mismo tiempo está ya casi también por Australia. Hay que decir, bueno, desde el siglo XIII en las escuelas españolas se leía en cosmografía y astronomía a Juan de Halifax, o llamado por otro nombre Sacro Bosco, ¿no? Con su Almagesto de Ptolomeo y sus comentarios de los árabes, ¿no? Célebre fue también Pedro Núñez, autor de tratados que resolvió el problema del menor crepúsculo, que era un problema que Jacobo Bernoulli, el famoso matemático, resolvió 2 siglos después, ¿eh? Tardaron 2 siglos después y un matemático famoso, Bernoulli, lo resolvió y él mismo admitió, está reconocido, que Pedro Núñez ya lo había resuelto 2 siglos antes, ¿no? Este Núñez también determinó la latitud mediante dos alturas del Sol y el azimut intermedio, ¿no? Con matemáticas adelantó útiles investigaciones y refutó varias falsas ideas establecidas. Nació Pedro Núñez en la villa Alcázar de la Sal en 1492 y se fue a la Universidad de Coimbra, ¿no? Y también fue importante Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo de Carlos V, el emperador, que recopila u observa e inventa 6 o 7 métodos para conocer la longitud, ¿no? Que es distinta a la latitud, ¿no? También con Pedro Apiano, también bajo mecenazgo español, desarrolló o estudió, hizo importantes estudios para conocer la longitud, que fueron alabados por Kepler, incluso por Kepler más adelante, pero sin embargo no servían. Todos estos intentos de la longitud no servían, pero son trabajos muy importantes que van a quedar para el futuro que se va a hacer de la longitud, ¿no? Alonso de Santa Cruz también conoció la imperfección de las cartas planas y trazó las primeras cartas esféricas que llevaban el tema de los grados de latitud, sin determinar cuánto cambia cada grado según la latitud. Eso iba después con el coseno y tal de las cosas. Las primeras cartas esféricas mucho antes que Wright o Mercator, a quienes se les atribuyen esa invención de las cartas esféricas, ¿no? Y bueno, aquí, a partir de aquí hay muchos otros autores, ¿no? Españoles, italianos, de otros sitios, que van sacando más cosas, van rectificando, pero siguen el camino de estos autores anteriores que hemos dicho, tanto de Raimundo, Pedro Medina, Diego Ribeiro, ¿no? Pedro Mexía. Y bueno, hay más avances más adelante, por ejemplo con el barómetro, ya en el siglo XVIII-XIX, más avances españoles, ¿no? Hay avances en trigonometría, ¿no? Pero estos son las bases que se hacen de la navegación. Y estas son las razones de por qué España descubre América, y no es Portugal, no son otros, por qué llega tan lejos tan fácilmente, que está van a tardar 200 o 300 años los ingleses en llegar a las antípodas, a la Oceanía, ¿no? Y ya habían llegado 200 años antes los españoles, ¿no? Van a tardar todavía los ingleses, bueno, aparte de Drake y otros pocos, pero lo que son los ingleses en lanzarse a la colonización de América van a tardar 100 o 150 años más tarde que los españoles, ¿no? Con lo que queda demostrado que la aportación a la navegación, a la historia de la navegación española es muy importante, en obras, en un montón de cosas, ¿no? Bien, y como comparación,
momento. Y ahora, recientemente ha pasado pues, un nuevo avance en lo que se refiere a la navegación. Pero en este caso a la navegación espacial del siglo XXI en el espacio. Vemos la misión Rosetta, cómo ha navegado a través del espacio hasta contactar con un meteorito, con un cometa, para hacerle unas pruebas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ello. Como comparación, igual que los españoles han sido fundamentales en la navegación por mar, en el descubrimiento de América y de todo el planeta en sí, también han sido fundamentales en esta nueva manera de navegar en el espacio, ¿no? La sonda Rosetta y su lander Philae, ¿no? La sonda Rosetta que viaja por el espacio y tiene un lander que va a aterrizar en el cometa que se llama Philae, ¿no? Y pues ahí vamos a hablar de todos los equipos y fácilmente la industria española en la aventura de Rosetta, ¿no? Y bueno, los componentes de Rosetta se fabricaron y se ensamblaron en años anteriores a su lanzamiento en el 2004 de la sonda. Y, y entonces, pues por ejemplo, tenemos a Airbus Defence and Space España, ¿m? Que es la antena de media ganancia. eh, Son dos antenas, Luego tenemos a CRISA. CRISA, que es de lo que vamos a hablar, es de la unidad electrónica del rastreador de estrellas y la cámara de navegación, fabricadas por CRISA, que procesa y comprime las imágenes del dispositivo, que rastrea las estrellas, puntos blancos que se comparan con una base de datos para orientarse, y también los sensores electro-ópticos de navegación que guían a la sonda en su largo viaje por el sistema solar, ¿no? Vemos aquí que es lo mismo, se comparan con una base de datos para orientarse, base de datos de las estrellas, y antes eran las tablas, las distintas tablas que hay de las declinaciones de los astros observándolos, ¿no? Es lo mismo. Esto es por parte de CRISA, la unidad electrónica del rastreador de estrellas y la cámara de navegación. En inglés es el Star Tracker. Star Tracker. Thales, otra compañía española, Thales Alenia Space España. eh, bueno, unidad de interfaz aviónica, terminal remota, electrónica del mecanismo de despliegue. Eh, Otra unidad de interfaz y otra unidad de distribución de radiofrecuencia, tal. Bueno, telemetría, radiofrecuencia, cosas de las antenas, ¿no? Sener ha realizado varias cosas. El boom para los experimentos, que son mástiles desplegables. Que son estos mástiles para alejar en órbita a instrumentos, alejarlo de las perturbaciones electromagnéticas del satélite. Persianas de control térmico, pantallas ópticas de atenuación de la radiación solar, unidad electrónica de control y mecanismo de las ruedas de filtros, de las dos cámaras y del instrumento Osiris, que este es el principal sistema óptico de Rosetta, ¿no? Ha servido para tomar imágenes del cometa y de la sonda desde el comienzo de la misión. Está desarrollado en colaboración con el INTA y el Instituto Astrofísico de Andalucía, ¿no? Lo que son la unidad de electrónica de control y el mecanismo de las ruedas de filtros de las cámaras, de las dos cámaras del instrumento Osiris. El instrumento Osiris tiene dos cámaras. Luego también una unidad electrónica de control del instrumento guiada. Bueno, más cosas, ¿no? GMV fue también clave en la fase inicial de análisis de la misión y actualmente tiene desplazado personal en los centros para trabajar en las tareas de planificación y control de Rosetta. También Alter Technology Spain, coordinación de componentes electrónicos y algunos instrumentos, ¿no? Pero principalmente a lo que vamos, que es la navegación. Está CRISA con varios equipos, y unidad electrónica del rastreador de estrellas y cámara de navegación. Hemos dicho GMV,
que ha participado en el ajuste de la trayectoria de la sonda y en varios aspectos relacionados con la navegación. Y luego también, importante, Deimos Space, que ha definido la senda para llegar al destino, ¿no? Entonces son tres empresas españolas las que hacen la navegación de esta misión de la Rosetta: CRISA, GMV y Deimos Space, ¿no? Y bueno, se le pregunta si se participan técnicos e ingenieros españoles, ¿no?, en la Rosetta. Y se dice que en la parte de ingeniería de Rosetta hay muchos españoles y de alto nivel. Trabajan tanto en el Centro de Investigación y Tecnología Espacial en Noordwijk, en los Países Bajos, como en el Centro de Operaciones de la Misión en Alemania, en los equipos de control y dinámica de vuelo de Rosetta, ¿no? Y también aquí en España, en ESAC, donde se coordinan las operaciones científicas, ya que somos un 40% de españoles en el proyecto, ¿no? También coordinamos la ingeniería del software y estamos presentes en el área de calidad, en la gestión y difusión de los archivos de la misión. Y, bueno, varias empresas españolas han fabricado estos subsistemas que ya he dicho del satélite, ¿no? Y se habla del aterrizaje en el cometa. Sí, es un reto de ingeniería difícil, ¿no? Es un reto, es un descenso único. Si te pasas de largo o filáis estrella durante el aterrizaje, puede ser el final de este robot. Rosetta ha dado varias vueltas alrededor del sistema solar hasta llegar a su objetivo, para que veamos lo grande que es la navegación. Varias vueltas alrededor del sistema solar hasta llegar a su objetivo. Para perseguirlo ha habido que llevarla muy lejos, hasta la órbita de Júpiter, y a pesar del tamaño enorme de sus paneles solares, 32 metros, 32 metros de paneles solares, que es la envergadura de un Airbus 321, pues estos no aportaban suficiente energía allí en Júpiter, ¿no? Y hubo que hibernar la nave, apagar todos los sistemas durante casi 3 años y volverlos a activar, ¿no? Fue un despertar realmente crítico, pero salió bien, ¿no? Otro momento clave fue la inserción en órbita hasta alcanzar la misma velocidad del cometa, ¿no? Y hay que tener en cuenta la naturaleza variable de los cometas, que te obliga a estar preparado para cambiar rápidamente de planes, ¿no? Entonces esta misión es única, ¿no? Por varios motivos. Aparte de que se aterriza sobre un cometa, y también por primera vez se ha logrado orbitar alrededor de este tipo de objetos. No solo llegar y observarlo, sino hacerlo a su alrededor de forma permanente. También es algo único seguir la evolución de un objeto de este tipo durante tanto tiempo y tan de cerca, ¿no? A pesar de las distancias tan lejanas a las que se encuentra. Ahora unos 400 millones de kilómetros de la Tierra. 400 millones de kilómetros, ¿no? Estamos viendo la superficie del cometa con definiciones de centímetros, que no se había logrado hasta ahora en nada cercano a eso, ¿no? Y bueno, hablar un poco de la misión Rosetta. Se puso en marcha hace más de 20 años y habla el ingeniero Víctor Rodrigo, ex director de CRISA, ¿no?, que fue uno de los españoles involucrados en la gestación de la misión Rosetta. Según recuerda Víctor Rodrigo, Rosetta se proyectó inicialmente para aterrizar en otro cometa llamado Wirtanen, pero los retrasos que se fueron acumulando hicieron que la misión fuera inviable debido a la trayectoria del cometa. Y dice que fue un gran éxito de la ESA, y un alivio para nosotros, los industriales, los que fabrican todas las cosas, conseguir identificar un nuevo cometa, el Churyumov-Gerasimenko, que encajaba con el perfil de la misión, ¿no? Gran parte de los equipos que ha diseñado CRISA, para la misión Rosetta, se utilizaron también en otros proyectos como la Mars Express y la Venus Express, ¿no?, lo que abarató el coste de estas misiones notablemente, ¿no? Entre los grandes retos a los que se enfrentaron para poder hacer realidad una misión como esta, Rodrigo
menciona el trabajo para lograr que el satélite funcionara durante 10 años a una distancia donde los paneles solares son muy poco eficientes, ¿no? También tenemos Isabel Pérez Grande, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y una de las responsables que ha participado en el proyecto, explica que los cometas son cuerpos que han evolucionado muy poco desde el inicio del sistema solar, ¿no? Y por lo tanto guardan información de cómo era la materia con la que se formó la galaxia, ¿no? Esta información es básica para entender cómo se formó y la posterior evolución de nuestro planeta, ¿no? Se ha escrito, también, se ha escrito muchas veces que es un hito en la historia de la exploración espacial que la misión Rosetta haya tenido éxito. Y no es para menos, ¿no? Francisco Perán, jefe del Departamento de Equipos de Carga Útil y Sistemas de a bordo de la empresa española CRISA, y que ha desarrollado sistemas fundamentales para el posicionamiento de la sonda, hace ver que acertar con el cometa y posarse en él desde el punto de vista de la astronáutica es más complicado que llegar a la Luna o que las misiones Voyager de la NASA. Esto gracias a los equipos de CRISA. Por ejemplo, el acertar a 10 años vista, a 640 millones de kilómetros, con un punto exacto en un momento concreto, es una cosa asombrosa, ¿no? La primera vez que me lo contaron, en 1995, de lo que se iba a hacer, yo no daba crédito, pensaba que estaban soñando. Esto lo dice el ingeniero Emmett Fletcher, ¿no? Y se emocionó mucho este ingeniero Fletcher cuando vio posarse a Philae en la superficie polvorosa del cometa, ¿no? Un momento con ansiedad, último segundo, corazón latiendo muy rápido. Y es que hace 19 años que iniciaron este proyecto, cuando solo teníamos, la comunidad espacial, la comunidad científica, solo teníamos alguna foto del cometa Halley y ninguna otra información sobre los cometas, ¿no? Hablando un poco de CRISA, ¿no? Es una empresa tecnológica que ha pasado en pocos años de tener una pequeña oficina a desarrollar 750 equipos de vuelo entregado para unos 60 satélites diferentes, ¿no? Según revela Francisco Perán, que es de CRISA, ¿no? Ha contribuido, según revela Francisco Perán, ha contribuido con 2 equipos electrónicos, como son el computador que controla la cámara de navegación y el computador que controla el seguidor de estrellas Star Tracker, ¿no? Que son 2 instrumentos fundamentales de control de órbita y posición del satélite, ¿no? El seguidor de estrellas, el Star Tracker, reconoce las estrellas que ve y proporciona datos de orientación según las mismas, y la cámara de navegación, ¿no? Según las mismas, ¿no? Según las estrellas. Y la cámara de navegación proporciona ángulos respecto a los objetos a los que se está acercando, por lo que se permite ajustar las aproximaciones, ¿no? Según explica el ingeniero de CRISA. Resumiendo, sus computadoras permiten saber dónde está la sonda y hacia dónde apunta, ¿no? Todos nos hemos formado en las escuelas de ingeniería españolas, ¿no? Los de CRISA, ¿no? Sirve, por ejemplo, para que a 640 millones de kilómetros de la Tierra, cuando el satélite salió de hibernación, este se reoriente para que su antena apunte hacia la Tierra, dice Perán, que hace ver que a esa distancia la Tierra es un objeto muy pequeño y se necesita mucha precisión en los ángulos para lograr la conexión. ¿No? Para poder lanzar a Philae, Rosetta debió realizar una secuencia de 10 maniobras de frenado y corrección orbital para acomodar su velocidad de 55.000 kilómetros hora, a acomodar su velocidad de 55.000 kilómetros hora y su órbita a la del cometa, ¿no? Reduciendo su velocidad relativa a menos
de 3 kilómetros hora en el momento del encuentro, ¿no? La velocidad relativa con el cometa. En estas operaciones extremadamente críticas ha jugado un papel especial la cámara de navegación. El ingeniero afirma con orgullo que CRISA es una empresa puntera en todas las áreas y con desarrollo español. Y añade que prácticamente todos somos españoles y nos hemos formado en las escuelas de ingeniería españolas, ¿no? Entonces, hay que decir que se mueve con precisión milimétrica, cogiendo impulsos con la gravedad de los planetas, ¿no? Rosetta ha necesitado 3 asistencias gravitatorias de la Tierra y una asistencia de Marte, dando 5 vueltas al Sol y recorriendo 6.400 millones de kilómetros, ¿no? Camino de encontrarse con el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, antes de lanzar a él el módulo Philae, ¿no? Y como hemos dicho, esto no solo se necesita a CRISA, ¿no? Sino para el tema de la precisión a SENER, ¿no? SENER, que tantos equipos ha hecho, que tanto desarrollo de los mecatrones, para muchos telescopios, antenas, de todo, ¿no? Que con variaciones millonésimas de centímetro, ¿no? Y pues eso también es muy importante SENER. Boom para experimentos, persianas, pantalla de atenuación y las unidades electrónicas de control y el mecanismo de las ruedas de filtros del Osiris, ¿no? Que es el principal sistema óptico de Rosetta. Y la unidad de control del instrumento guiada, ¿eh? Esto pues un nuevo avance en la navegación gracias a las empresas españolas. GMV es la número 1 mundial en equipos de tierra para seguimiento y telemando de los satélites, para moverlos también. Deimos Space también tiene un montón de experiencia, ¿no? Y CRISA con el Star Tracker, ¿no? De nuevo se repite en la historia de la navegación, en este caso espacial, la gran contribución intelectual y de ingeniería española, ¿eh? Vale, muchas gracias. Conocidos que hacen la travesía más larga, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo XIII todavía, ¿no? Sobre el imán, ya Homero o Plauto dicen que lo mencionan en su uso en la náutica, griegos, fenicios o romanos lo conocían, Séneca también dijo que ya atravesaban los océanos, algunos se atrevían a atravesar los océanos, en vez de ir por el cabotaje por la costa. Sin embargo, en los trabajos de Plinio, unos trabajos extensos de Plinio sobre la náutica, y las invenciones y las investigaciones sobre la náutica y sus invenciones, y también, aparte de estos trabajos de Plinio, las investigaciones de Mr. Dutens, quienes ponen en duda el uso del imán en la náutica en todos estos antiguos tiempos de los griegos, fenicios o romanos, ¿no? Los dominicanos y otros frailes extractan que los chinos llevan utilizando la aguja de marear, hierro con imán, desde hace 1000 o 3000 AC. Son muchos los testimonios que aseguran que la aguja náutica era usual en Francia, Italia, España, antes ya del siglo XIII, ¿no? Franceses, ingleses, nórdicos, algunos de ellos se atribuyen la invención de la brújula, ¿no? Los italianos de Amalfi dicen que la versión moderna de la brújula, suspendida en un eje vertical en una caja, en vez de estar en un madero flotando en un recipiente con agua, esta versión la inventó Flavio Gioia a principios del siglo XIV, en Amalfi, y la llamó Bosola, de la que se dice que viene la palabra brújula, ¿no? Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo
más técnico sobre la historia de la navegación en España hasta el siglo XVI-XVII, ¿no? Que es cuando se producen los mayores méritos de navegación de los españoles y aportaciones. Y luego daremos un salto a lo que es el Star Tracker de Crisa de la misión Rosetta. Hablamos ya del espacio del siglo XXI, ¿no? Y empezamos con los fenicios, que aprendieron astronomía de los caldeos, y utilizaron la osa menor o la mayor para designar el norte, ya en los fenicios. De los fenicios pasa a Tales de Mileto. Bueno, la osa menor, la osa mayor y las estrellas circumpolares que están por allí, ¿no? De los fenicios Tales de Mileto aprendió, y este también los pasó a Grecia sobre el 600 AC, aunque dicen que había griegos ya usando las estrellas desde lo de los argonautas, cuando Chirón o Quirón desarrolló una especie de almanac náutico, ¿no? Para conocer constelaciones o estrellas septentrionales, para conocer la latitud o para conocer la altura del polo, ¿no? Lo que llamamos latitud es de polo a polo, vamos dividiendo en líneas horizontales, y eso es para arriba y para abajo de polo a polo la latitud, ¿no? Y luego vendrá ya con los siglos la longitud, que es de izquierda a derecha en la misma latitud, ¿no? Y ya conocían, dicen que la época de los argonautas, Homero y Troya y tal, cientos o miles de años antes de AC, pues ya utilizaban las constelaciones o estrellas septentrionales para conocer la latitud o la altura del polo. Y estos conocimientos básicos sobre estrellas circumpolares se mantiene hasta que los árabes invaden la península, y cuando ellos invaden la península, pues establecieron en Córdoba, Zaragoza, Granada, Toledo, Sevilla sus escuelas y academias de ciencias, ¿no? Son conocimientos que habían dejado los antiguos en estas academias, ¿no? Por ejemplo, con Almanzor se recogieron libros de Grecia y se tradujeron al árabe, como el Almagesto de Ptolomeo en el 827 DC, después de Cristo. Y de este Ptolomeo otras obras de, de este Almagesto de Ptolomeo y otras obras también se hacen otras obras de astronomía, Tebiz, Albactemio, que son las tablas toledanas de Arzaque, que es un árabe español, con tablas con los movimientos y los lugares de las estrellas fijas. La mayor parte son traducciones o extractos de astrónomos y matemáticos griegos, ¿no? A estos escritos y academias vinieron a enseñarse durante muchos siglos. Aquí participaban muchos hispanos y también se comunicó a muchas naciones, ¿no? Por ejemplo, Gerberto, monje francés, que después fue Papa Silvestre II. Luego Campano de Novara, Gerardo de Cremona, que tradujeron todas estas obras de los árabes de las academias que habían aquí en la península al latín, José Hispano, Oliva, Abelardo, que propagó por Francia e Inglaterra todo, pues estas ciencias, los ingleses Daniel Morley y Robert Ketenensis, los rabinos o judíos españoles también traducían al hebreo y al latín. Y este espíritu aquí de los árabes y tal con las academias también pasó a los reinos de Castilla y León, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, que reunió a muchos interesados en varias academias, particularmente una conferencia en Toledo para rectificar las tablas de Ptolomeo, que le costó al rey 40.000 escudos. Estas serían las tablas alfonsinas, referidas desde el meridiano de Toledo, ¿no? Y con la publicación de estas tablas alfonsinas empezó en España el uso de los números árabes, en vez de los romanos, hasta entonces los usados en toda Europa, ¿no? Ya era por el año 1300 DC,
año de la coronación de Alfonso X el Sabio, ¿no? Después, 4 años más tarde, hizo que se rectificasen las tablas, ¿no? Y estas tablas fueron por más de 2 siglos la norma de todos los astrónomos y navegantes europeos, ¿no? Con muchas copias escritas en toda Europa, ¿no? Con fallos, escritas traducidas con fallos, ¿eh? Y bueno, ya en este siglo XIV, 1300 DC, ya se usaban instrumentos como el astrolabio u otros, ¿no? También destacaba ya en esta época una figura importante que era Raimundo de Lulio, mallorquín, en 1272. Hizo cosas, por ejemplo, como un instrumento precursor del quartier de reducción, que todavía en uso hoy en día, para determinar puntos de llegada o saber algún tipo de situación, ¿no? El quartier de reducción. O una rosa de los vientos, de 16 vientos. Menciona la aguja náutica o del imán, o también habla de las cartas marítimas, ¿no? Este Raimundo escribió El arte de navegar, ¿no? Y otros libros, ¿no? El arte de navegar. Su doctrina fue bien admitida, muy bien admitida en Francia, donde le dieron a su doctrina una cátedra especial en la Universidad de París en 1515, ¿eh? O sea, estamos hablando de que él publicó su obra El arte de navegar en 1272 y va a durar, pues eso, 2 siglos, 1515 y más, ¿no? Se hizo general su sistema en aquel siglo y también en España. En el siglo en que lo publicó ya se hizo general, 1272. Por ejemplo, Felipe II, que es ya del 16, que tenía los tratados de esta cátedra, ¿no? Los quería, ¿no? Leía. Felipe II leía los tratados de esta cátedra que ponían ahí en París, en 1515, y del autor mallorquín. Y como lo prueban algunos libros que existen en la biblioteca del Escorial, rubricados por el propio Felipe II, ¿no? Son tratados de la cátedra esta de París que habían hecho para difundir la doctrina del mallorquín a través de sus varios libros, en especial el arte de navegar. Ya vemos aquí un arte de navegar con el mallorquín Raimundo de Lulio, que pues por él ya sabemos que ya había imán, aguja náutica, como una especie de brújula, ¿no? Las cartas marítimas, y muchas cosas. El astrolabio. Pero, todos estos conocimientos todavía no daban la confianza para abandonar el método ordinario del cabotaje, de ir por la costa, con escalas por todos los puertos